¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Estamos aquí, como en todas las otras oportunidades, haciendo un pequeño video tutorial sobre el tema de formalización. Es un tema muy importante porque para saber plantear un problema se necesita saber resolver ecuaciones lineales. Y además de ello, se tiene primero que saber formalizar. Si no sabemos bien formalizar, de nada sirve que dominemos el tema de ecuaciones lineales, ¿no? Y lo mismo, si yo sé muy bien formalizar, no podría avanzar en el planteamiento de problemas si no sé muy bien resolver las ecuaciones lineales. Bien, jóvenes, ¿en qué va a consistir la formalización? La formalización consiste en que tenemos un texto, la forma verbal, viene a ser el lenguaje común, el lenguaje ordinario, y lo vamos a llevar a una forma simbólica. Dicha forma simbólica no es otra cosa más que llevarlo a una forma matemática, mediante el uso de los símbolos, haciendo uso de las variables. Bien. Entonces, recordemos que para nosotros poder plantear una ecuación, en sí es todo un arte, hay que leer, hay que analizar bastante el texto, pero nos va a ayudar bastante el hecho de saber formalizar bien y también el hecho de saber resolver ecuaciones lineales. Bien, en esta parte vamos a abordar el tema de formalización 1. Vayamos al primer ejercicio. ¿Qué es lo que nos dice? El cuadrado de un número disminuido en 5. El cuadrado de un número disminuido en 5. Entonces nosotros primero vamos a escoger cuál sería nuestra variable. Nosotros vamos a escoger, o bien podríamos escoger, ¿a quién está haciendo referencia? A un número. Entonces podríamos nosotros decir que como variable n disminuido en 5, pero menciona el cuadrado, dice. Entonces el cuadrado es un número, quiere decir que esta expresión tendría que ir al cuadrado. Coma, dice, disminuido en 5. Bien, ahí lo tenemos de otra manera. Una manera muy usual o cotidiana que también suelen trabajarlo es cuando a toda la incógnita se le asigna la variable x. Hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Hay situaciones problemáticas en las cuales no podemos utilizar la misma variable para representar dos situaciones diferentes. En este caso se hace un poquito más sencillo y hay que hacer referencia solamente a una incógnita. El cuadrado de un número disminuido en 5. También podríamos haberlo expresado como el cuadrado menos 5. Pero fíjense algo acá, hay una coma. ¿Por qué vamos a remarcar ello? Porque en el siguiente ejemplo, ¿no?, he tomado la paciencia de ubicar ejemplos un tanto parecidos para poderlos dar cuenta, para que se vayan dando cuenta cuál es la relación existente. En el segundo ejemplo nos dice el cuadrado de un número disminuido en 5. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras que en el ejercicio 1 aparece la coma, en el ejercicio 2 no. Entonces aquí toda la expresión es de una sola. El cuadrado de un número disminuido en 5. Bien. En este tema de formalizar hay diversas opiniones, diversos criterios. Muchas veces tiene que ver esto referente a la práctica. Por eso hay que enseñar bastante, hay que practicar bastante y ver según las circunstancias del problema. El cuadrado del número, al no estar la coma acá, ¿qué es lo que nos hace referencia? Dice el cuadrado. Pero ¿el cuadrado de quién? La palabrita de significa por. Momento de plantear. Entonces nos dice el cuadrado de un número. D. O sea, el número sería n. Vamos a considerar nuevamente, vamos a trabajar con el n. Disminuido en 5. Pero ¿qué pasa con ese número disminuido en 5? No menciona que debe ser al cuadrado. O también podríamos haberlo expresado de esta otra manera. X menos 5 al cuadrado. Podemos utilizar cualquier otra variable, no hay ningún inconveniente. Espero que se esté entendiendo. El ejemplo 3, ¿qué nos hace mención? Nos dice la suma de los cubos de dos números. La suma de los cubos de dos números. De antemano ya hay una operación, nos dice que hay una suma. ¿Pero la suma de quién? Cubos de dos números. ¿Quiénes vienen a ser cubos? Quiere decir
que está haciendo referencia ¿a qué? Al que tenga exponente 3. Y son dos números. Entonces hay una suma. Hay una suma de dos números. ¿Quiénes serían? Vamos a ponerle un primer número X y otro número que sea Y. Ahí está la suma. Y son dos números a los cuales está haciendo referencia. Pero, ¿qué particular tienen esos números? Dice que tienen cubos. Entonces, sería X al cubo más Y al cubo. Ahí tenemos la suma de los cubos de dos números. Bien. Profesor, ¿yo le puedo poner otra variable? Sí, le pueden poner otra variable. Dense cuenta que aquí el X no lo hemos repetido, porque el X acá no puede reemplazar dos situaciones diferentes en el mismo problema. ¿De acuerdo? Por eso se le pone otra variable. Bien, en el ejercicio 4, ¿a qué nos hace mención? Mire, se parece un poco la expresión con la anterior. Nos dice el cubo de la suma de dos números. Aquí empezando ya nos dice que está elevado al exponente 3, correcto. D significaría la suma de dos números va entre paréntesis, ¿no? La suma de dos números, ¿quiénes serían? X más Y, ¿bien? Ahí está la suma de esos dos números. Pero dice el cubo de dicha suma. Entonces, ¿quién viene a ser el resultado de esta suma? Acá entre paréntesis. Y el cubo nos hace mención. ¿Correcto? Luego, por acá nosotros tenemos la suma, dice, de dos números enteros consecutivos. La suma de dos números enteros consecutivos. Para diferenciar estos dos números enteros consecutivos, vamos a expresarlo de esta manera. Si vamos a asumir si nuestro primer número entero es X, ¿no? Y yo quiero su consecutivo. Nótese que los enteros consecutivos de cuánto en cuánto van aumentando. Van aumentando de 1 en 1. Entonces, por ese motivo, acá sería más. Si X es mi primer número, su siguiente número consecutivo sería X más 1. ¿De acuerdo? Bien. Esa sería una forma. Otra manera de repente de formalizar, también podrían ustedes hacer uso de lo siguiente. Por acá sería X menos 1, paréntesis, más X. Recordemos que los números consecutivos aumentan de 1 en 1. X menos 1 más 1 me da X. También, dependiendo del problema, tal vez cómo nos convenga para poderlo plantear. Pero las dos formas es correcta y llevándolo a un procedimiento algebraico, planteando el problema correctamente, nos va a llevar al mismo resultado. Bien, vamos con el ejercicio 6. ¿Qué es lo que nos dice? La suma de tres números pares consecutivos. Tres números pares consecutivos. A ver, pongámonos un poquito a pensar. Los números pares. Si nosotros vamos a asumir que el X es un número par, estamos asumiendo que el X es un número par. Si el X es un número par, entonces nos menciona tres números pares consecutivos. Los números pares de cuánto en cuánto van aumentando. Un ejemplo, un número par, 6. ¿Cuál sería su siguiente número par? 8. El siguiente número par, 10. Entonces tenemos 6, 8 y 10. 6, 8 y 10. ¿En cuánto está aumentando? Muy bien, está aumentando de 2 en 2. Entonces, si mi primer número es X, mi siguiente número par, ¿quién tendría que ser? Vamos a ponerlo entre paréntesis, por acá X más 2. Eso nos está indicando que es otro valor. Más, mi tercer número par, ¿cuál sería? X más 2. Este número le vamos a sumar 2. Tendríamos X más 4. Ahí tienen un ejemplo de cómo plantear la suma de tres números pares consecutivos. Bien, mire, aquí hay otro que se le parece en algo. Dice la suma de tres números impares consecutivos. Entonces nosotros vamos a definir que nuestro primer número impar sea X. Profesor, ¿pero cómo puede ser lo mismo? Recuerden que el X está reemplazando situaciones diferentes para cada uno de estos casos. No es el X para el mismo caso. El X está reemplazando situaciones diversas. En un mismo problema, no puedo utilizar el X para representar situaciones distintas en un mismo problema. Pero en situaciones diferentes sí podemos hacer uso del X. Entonces, acá nos dice la suma de tres números enteros impares consecutivos. Si nosotros decimos que X es un número impar, nosotros nos ponemos a pensar,
Números impares. A ver, un número impar. No sé, se me ocurre que sea el 7. 7. ¿Cuál sería el otro número impar? 7. Podría 9, ¿cierto? Entonces, el que sigue, 11. Quiere decir que va a aumentar de 2 en 2. ¿De acuerdo? Entonces, al decirnos la suma de 3 números impares, en esa suma de 3 números impares, nosotros podemos utilizar x más 2 más, recuerden que números impares está avanzando de 2 en 2, y acá tenemos x más 2, acá tendría que ser x más 4. Profesor, pero estamos empleando lo mismo, esta que sale exactamente igual, sí, pero con la diferencia de que este x que viene a ser un número par, este x, y este otro x que viene a ser un número impar. Por eso estaba yo haciendo la aclaración al respecto. ¿De acuerdo? Bien. Hecha esa aclaración, vamos a continuar. El 8 nos dice el cuadrado de la suma de 3 números enteros consecutivos. El cuadrado de la suma de 3 números enteros y consecutivos. Entonces nos menciona 3 números enteros y consecutivos. Vamos otra vez a asumir acá que el primer número entero sea x. ¿A qué nos está haciendo referencia? 3 números enteros consecutivos. ¿Pero qué va a pasar con ellos? Nos dice el cuadrado de dicha suma, ¿no? Porque hay una operación acá, nos dice que es una suma. Si el primer valor es x, y estamos viendo con anterioridad, si el primer valor es x, ¿cuáles serían los otros dos números enteros? Porque recuerden que deben ser 3. El primero ya sería x. Números consecutivos, x más 1, más x más 2. ¿Y qué pasa con esa suma? ¿Qué es lo que nos dice? El cuadrado de dicha suma. Entonces por acá sería a al cuadrado. Bien, jóvenes. Mientras que acá se le parece, pero es diferente. Nos dice la suma, muy bien, hay una suma, pero de los cuadrados de 3 números enteros y consecutivos, ¿no? Se parece un poquito a esta relación. Por eso les decía que mientras uno más practique, más se puede ir dando cuenta de esos detalles. Acá nos decía la suma de los cubos de dos números. La suma de los cubos. Mientras que acá nos dice el cubo de la suma de dos números. La suma de los cubos de dos números, el cubo de la suma de dos números. Algo similar por acá, pero ya son con 3 números. Dice la suma, vamos a realizar una operación de adición, de los cuadrados de 3 números enteros y consecutivos. Allá, entonces si mi primer número es x, pide ya la suma de sus cuadrados. Entonces sería el primero al cuadrado. ¿Cuál sería otro número consecutivo al x? X más 1 al cuadrado. El otro número consecutivo, x más 2 al cuadrado. Entonces cumple nuestra formalización. La suma, ahí está la suma, la adición, de los cuadrados de 3 números consecutivos. Aquí están mis 3 números consecutivos y sus cuadrados. La suma de ellos nos está pidiendo. Muy bien, jóvenes. Muchos podrán decir, sí, pero es un tema demasiado fácil, muy sencillo. Perfecto. Aquel que lo domina, lo maneja muy bien, bien por ellos, que sigan practicando para luego en posteriores clases ver los problemas de planteo de ecuaciones. Bien, jóvenes, espero que el video les sea útil, que haya sido entendible. Vamos a poner un poco más de ejemplos, porque hay un sinnúmero de ejemplos al respecto. Espero que les haya gustado. Y si lo entendieron y les pareció entretenido, pongan un like para seguir subiendo más videos. Bien, jóvenes, nos vemos hasta una próxima oportunidad.